Mirando hacia atrás, mi infancia estuvo llena de calidez, risas y ese tipo de amor que me hacía creer que nada podría realmente separar a mi familia. Mis padres, Alejandro y Laura, habían estado juntos durante 16 años y, a pesar de las discusiones ocasionales, eran la clase de pareja que la gente admiraba. No eran llamativos ni demasiado románticos, pero la manera en que se miraban, como mi padre siempre acercaba a mi madre cuando se sentaban en el sofá o como ella lograba hacerlo sonreír, incluso en los peores días de trabajo, era el tipo de amor que me hacía sentir segura. Como hija única, era el centro de su mundo, y ellos eran el mío. Mi madre, profesora de literatura en secundaria, tenía una facilidad natural para hacer que hasta las historias más aburridas parecieran mágicas. Me leía cada noche cuando era pequeña, su voz envolviendo las palabras como poesía, haciéndome creer en caballeros, dragones y aventuras sin fin. Mi padre, un contador, era más callado pero no menos presente. No era del tipo que mostraba mucho afecto, pero su amor se veía en los pequeños gestos: ayudarme con los deberes de matemáticas aunque estuviera agotado, darme un helado a escondidas cuando mi madre decía que no o cargarme a la cama cuando me quedaba dormida en él sofá durante las noches de película. Nuestra vida era sencilla pero hermosa. Todos los sábados teníamos una tradición: desayunar tortitas. Mamá preparaba la masa mientras papá las volteaba, siempre estropeando la primera y riéndose de cómo nunca podía hacerlo bien. Yo me sentaba en la encimera, balanceando las piernas, viéndolos bromear como si fueran los protagonistas de su propia comedia. Eran esos pequeños momentos, los aparentemente insignificantes, los que hacían que nuestra vida pareciera perfecta. Pero la perfección es una ilusión, y la vida tiene una manera cruel de recordarte que nada dura para siempre. Cuando tenía 14 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer. Parecía que un día todo era normal y al siguiente, el suelo bajo nuestros pies se derrumbó. Los médicos lo llamaron agresivo, terminal. Esas palabras al principio no tenían sentido para mí. Mamá era la persona más fuerte que conocía. Era la que nunca enfermaba, la que siempre tenía energía para correr detrás de mí por la casa, la que hacía que todo pareciera estar bien. La idea de que pudiera ser arrebatada de nuestras vidas era algo que me negaba a aceptar. Luchó más fuerte de lo que jamás había visto luchar a alguien. Incluso cuando los tratamientos la agotaban, incluso cuando perdió peso y su cabello, seguía sonriendo. Seguía leyéndome cuando podía, seguía tomándome de la mano y prometiéndome que no se iría en mucho tiempo. Pero las promesas no detienen el cáncer. Las promesas no cambian el destino. Y en pocos meses, se fue. El funeral fue un borrón. Personas que apenas conocía susurraban sus condolencias, sus voces suaves e insignificantes ante el peso de mi dolor. Mi padre estaba a mi lado, rígido y en silencio, estrechando manos y asintiendo, pero podía notar que apenas se sostenía. Creo que fue la primera vez que entendí realmente lo que significaba estar rota. Después de su muerte, todo cambió. La casa se sentía más vacía, más silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que su voz la llenara de nuevo. Mi padre intentó mantenerse fuerte por mí, pero veía las grietas. Se enterró en el trabajo, llegando tarde a casa, encerrándose en su despacho durante horas. Al principio, pensé que solo intentaba distraerse, pero con el tiempo, me di cuenta de que también se estaba alejando. Durante los primeros 2 años después de la muerte de mamá, existimos en un espacio extraño y frágil en el que ambos fingíamos estar bien. Me ocupé más de mí misma, preparaba mis propias cenas cuando él no estaba en casa, dejé de pedirle ayuda con los proyectos escolares porque sabía que lo olvidaría. Pero no lo culpaba. Veía cuánto sufría y quería creer que, eventualmente, volvería a mí. Que el padre que conocía, el que hacía chistes malos y me llevaba por helado, seguía ahí en algún lugar. A pesar de todo, mi madre había pensado en el futuro. Antes de fallecer, dejó un fondo universitario para mí, usando su seguro de vida y los ahorros conjuntos con mi padre. Siempre había sido práctica, siempre pensando en lo que vendría. Recuerdo haber escuchado una conversación entre ella y mi padre sobre eso una noche cuando ya estaba enferma. Le dijo, pase lo que pase, ella tiene que estar protegida. En ese momento, no entendí el peso de esas palabras.
Ahora, desearía haber prestado más atención. Ese dinero se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, aunque ya no estuviera, había encontrado la manera de cuidarme. Era suficiente para cubrir toda mi educación universitaria, incluso, si quería, un posgrado. Saber que había hecho eso por mí, que había pensado tan a futuro a pesar de todo lo que estaba pasando, fue el último regalo que me dejó. Confié en mi padre para que lo mantuviera a salvo. Confié en él para que honrara sus deseos. No tenía idea de que, años después, esa confianza se haría pedazos. Por un tiempo, solo éramos mi padre y yo, dos personas tratando de aprender a navegar un mundo que de repente se sentía desconocido. Él trabajaba hasta tarde, yo me mantenía ocupada y evitábamos hablar de mamá, ninguno de los dos listo para admitir lo rotos que estábamos. Pero el tiempo tiene una forma de empujar a la gente hacia adelante, estén listos o no. 2 años después de la muerte de mamá, papá conoció a alguien nuevo. Se llamaba Carmen y era diferente a mi madre en casi todos los sentidos. Donde mamá era tranquila y dulce, Carmen era extrovertida y segura de sí misma. El tipo de persona que entraba a una habitación y de inmediato se convertía en el centro de atención. Tenía 43 años, recientemente divorciada, y tenía una hija, Jimena, que era un año mayor que yo. No voy a mentir, al principio no sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, quería que mi padre fuera feliz. Había visto lo solo que estaba, cómo se enterraba en el trabajo y apenas sonreía. Si Carmen podía devolverle aunque fuera una pequeña parte de la persona que solía ser, entonces tal vez no era algo malo. Pero, por otro lado, no estaba lista para que alguien nuevo entrara en nuestras vidas, para que se sentara en nuestra mesa, para que se riera de los chistes de mi padre como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando nos presentó a Carmen y Jimena, hice mi mejor esfuerzo por ser educada. Carmen era cálida y amable, haciendo un esfuerzo por hablar conmigo, por incluirme en las conversaciones. Jimena era más difícil de leer. No era grosera, solo distante, como si tampoco supiera qué pensar de mí. Éramos cordiales, incluso amables a veces, pero siempre existió una barrera entre nosotras. La relación entre mi padre y Carmen avanzó rápido. En menos de un año, se casaron, y de repente, yo no era solo la hija de mi padre. Era parte de una familia ensamblada. La casa, que antes se sentía vacía, ahora estaba demasiado llena. Las decoraciones de Carmen reemplazaron las de mamá, la presencia de Jimena llenó cada momento de silencio y mi padre, bueno, ya no era solo mío. Al principio, me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo para adaptarme. Que las cosas se calmarían, que encontraría mi lugar en esta nueva dinámica. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar cambios. Mi padre era diferente. Al principio, fueron cosas pequeñas, pasaba más tiempo con Carmen y Jimena, hacía planes que no me incluían. Luego, se hizo más evidente. Empezó a asistir a todos los partidos de fútbol de Jimena, la ayudaba con sus solicitudes universitarias, cosas que nunca había hecho por mí. Se perdió una de mis presentaciones en la escuela porque Jimena tenía un partido importante ese mismo día. Cuando le pedí ayuda con un proyecto, lo olvidó porque estaba ocupado llevándola a entrenar. Intenté ser comprensiva. Jimena no tenía a su padre cerca, y tal vez el mío sentía que debía asumir ese rol. Pero cuanto más hacía por ella, más sentía que me estaba dejando atrás. Como si me hubiera convertido en una idea secundaria. El punto de quiebre llegó un año después de la boda. Era el cumpleaños de Jimena y mi padre le organizó una gran cena. Esa misma noche, tuve un pequeño accidente de coche. Nada grave, pero lo suficiente para asustarme. Cuando llamé a mi padre, tardó más de 2 horas en llegar al hospital. ¿Y cuándo lo hizo? No estaba preocupado por mí. Estaba molesto porque había arruinado la noche de Jimena. Ese fue el momento en el que entendí la verdad, yo ya no era su prioridad. Tal vez nunca lo había sido. A partir de entonces, empecé a alejarme. Al principio, no fue algo intencional, solo pasó. Dejé de depender de él, dejé de esperar que estuviera ahí. Y lo más triste fue que ni siquiera pareció notarlo. Me repetía a mí misma que ya casi era adulta. Pronto estaría en la universidad, fuera de la casa, construyendo mi propia vida.
Si él quería fingir que todo seguía igual, que aún éramos el mismo padre e hija de antes, estaba bien. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Algo había cambiado. Y no estaba segura de si podríamos recuperarlo alguna vez. Al principio, intenté convencerme de que estaba exagerando. Que mi padre no había cambiado realmente, que solo estaba tratando de equilibrar su nueva vida lo mejor que podía. Pero cuanto más me decía eso, más claro se hacía que no era mi imaginación. La distancia entre nosotros era real y crecía más cada día. Jimena se había convertido en su nueva prioridad. Estaba siempre ahí para ella, apoyándola de maneras en las que nunca había estado para mí. Ya fuera ayudándola con sus estudios, animándola en sus partidos o dándole consejos sobre la universidad, estaba completamente involucrado. ¿Y yo? Yo solo existía. Un recuerdo de su antigua vida, algo para lo que ya no tenía tiempo. Al principio, me tragué mis sentimientos. No quería parecer celosa o resentida. Pero cada vez que me ignoraba, cada vez que olvidaba algo importante para mí, la rabia iba creciendo. No era solo por Jimena, era porque me había sacado de su vida sin pensarlo 2 veces. Uno de los momentos más duros llegó cuando me aceptaron en la universidad de mis sueños. Fue un logro enorme, algo que habría hecho sentir a mi madre tan orgullosa. Le conté a mi padre, esperando al menos un poco de entusiasmo. Pero lo único que obtuve fue un distraído «eso es genial», antes de que volviera a hablar sobre el próximo torneo de Jimena. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba sola. Empecé a hacer planes para la universidad sin él. Solicité becas, tomé más turnos en el trabajo y organicé cómo me mantendría. El fondo que mi madre había dejado debía cubrirlo todo, así que, aunque mi padre no estuviera involucrado, al menos tenía esa seguridad. O eso pensaba. El día que descubrí lo que había hecho con mi fondo universitario fue el día en que la poca confianza que me quedaba en él se rompió por completo. Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando mis opciones de ayuda financiera, cuando casualmente le pregunté cómo podía acceder al fondo para pagar la matrícula. Apenas levantó la vista cuando dijo, sobre eso, tuve que usarlo para otra cosa. Sentí que el estómago se me caía. «¿Otra cosa?», repetí, mi voz más baja de lo que esperaba. Suspiró, como si ya estuviera cansado de la conversación. Jimena necesitaba ayuda con su matrícula. No tiene las mismas oportunidades que tú y no podía dejarla pasar dificultades. Ya te las arreglarás, eres lista. No podía respirar. No podía creer lo que estaba oyendo. El dinero que mi madre había guardado cuidadosamente para mí, el dinero que había dejado para asegurar mi futuro, se había ido. Regalado, así de simple. Y él ni siquiera parecía sentirse culpable. Actuaba como si fuera lo más normal del mundo, como si no importara que me hubiera arrebatado lo único que mi madre me había dejado. Algo dentro de mí se rompió. «Ese dinero no era tuyo para darlo», dije con la voz temblorosa. Él solo negó con la cabeza. «Era para la familia, y Jimena también es familia ahora». Hice lo que creí correcto. Lo miré, y en ese momento me di cuenta de que ya no reconocía a este hombre. El padre que alguna vez me llevó sobre sus hombros, que prometió siempre estar ahí para mí, había desaparecido. Reemplazado por alguien que no tuvo problema en traicionarme por su nueva vida. No dije nada más. Solo me levanté y me fui, con las manos temblando de rabia y dolor. Ese fue el momento en el que supe que lo que quedaba de nuestra relación acababa de romperse sin remedio. En los días siguientes, me sentí como si estuviera flotando en una niebla. La traición me golpeó con tanta fuerza que apenas podía funcionar. Cada vez que veía a mi padre, todo en lo que podía pensar era en lo fácil que le había resultado quitarme lo que me pertenecía. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritarle, hacerle entender la magnitud de lo que había hecho. Pero otra parte sabía que no valía la pena. En su mente ya había justificado todo. Para él, Jimena lo necesitaba más, y yo simplemente debía aceptarlo. Empecé a evitar mi casa tanto como fuera posible. Me quedaba fuera hasta tarde, tomaba más turnos en el trabajo y cuando estaba en casa, me encerraba en mi habitación, sin querer hablar ni con él ni con Carmen. Ella debía saber lo que pasaba,
cómo no iba a saberlo, pero nunca dijo una palabra. Y Jimena actuaba como si nada hubiera cambiado, como si mi dolor fuera invisible para ella. Pero la verdad era que me estaba ahogando en él. Entonces, un día, todo llegó al límite. Fue en una cena familiar. Mi padre insistió en que nos sentáramos juntos, como si todo fuera normal, como si no me hubiera robado mi futuro para dárselo a alguien más. Traté de quedarme en silencio, de simplemente aguantarlo, pero cuando mencionó los próximos gastos universitarios de Jimena y cómo las cosas estaban ajustadas, no pude contenerme más. Dejé caer el tenedor, el sonido resonando en la mesa. Mi voz era inquietantemente tranquila cuando dije, ¿así que también va a recibir otra parte de mi dinero? ¿O ya me dejaste sin nada? El rostro de mi padre se endureció. Eso no es justo, y lo sabes. Reí con amargura. ¿Qué no es justo? ¿Qué mamá dejó ese dinero para mí y tú decidiste que pertenecía a otra persona? La cara de Jimena reflejaba incomodidad, y por primera vez parecía sentirse culpable. Pero no dijo nada. Carmen murmuró algo sobre mantener la paz, pero yo ya no quería paz. Ya entendí, continué, sacudiendo la cabeza. Me reemplazaste. Ya tienes una nueva hija. Así que dejemos de fingir. Mi padre empujó su plato hacia un lado, su expresión difícil de leer. Eso no es cierto. No, respondí con frialdad. Porque así es como se siente. Has dejado muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Y sinceramente, ya no quiero ser parte de ella. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza. Encontraré la forma de pagar la universidad por mi cuenta, ya que eso es lo que esperabas de mí, ¿verdad? Pero no sigas esperando que finja que todo está bien. Di la vuelta para irme, pero la voz de mi padre me detuvo. No seas dramática. Esa fue la última gota. Me giré de golpe, con la voz temblando de furia. ¿Dramática? ¿Me robaste mi futuro y ahora dices que soy yo la que está exagerando? Solté una risa amarga, sintiendo que por fin el enojo se desbordaba. ¿Sabes qué? Está bien. Se acabó. No vuelvas a esperar nada de mí. Tomaste tu decisión, papá. Ahora vive con ella. Salí de la casa dando un portazo, y por primera vez en mi vida, supe que estaba completamente sola. Pero incluso en medio de mi rabia y mi dolor, también supe algo más. Nunca más dejaría que me quitara nada. Después de esa noche, no volví a casa. Me quedé en casa de una amiga por un tiempo, intentando entender todo, tratando de respirar en medio de la traición que aún me sofocaba. No le dije a mi padre dónde estaba, y honestamente, ni siquiera creo que le importara. Pero alguien más sí lo hizo. Mis abuelos. No sé cómo se enteraron. Tal vez alguien en la familia habló, o quizás simplemente sintieron que algo estaba mal. Pero unos días después, recibí una llamada de mi abuelo, su voz firme pero serena. «Ven a vernos», dijo. «Tenemos que hablar». No sabía qué esperar cuando llegué, pero en cuanto crucé la puerta, lo primero que hizo mi abuela fue abrazarme con tanta fuerza que sentí que se me rompía algo por dentro. Y en ese instante, las paredes que había construido se agrietaron, y todo el peso de lo que había estado cargando se desplomó sobre mí. Me quebré. Ahí mismo, en su sala, mientras mi abuela me frotaba la espalda y mi abuelo se sentaba en silencio, dándome el espacio para llorar todo lo que no había podido hasta ese momento. Cuando por fin me calmé, me hicieron sentarme y contarles todo. Y lo hice. Les hablé de mi padre, de Jimena, del dinero para la universidad que me había robado, de cómo me sentía invisible, como si nunca hubiera importado. Mi abuela negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el rostro de mi abuelo se volvía cada vez más serio con cada palabra que decía. Cuando terminé, no dijo mucho. Se levantó, fue a su estudio y regresó con un talonario de cheques. «Esto siempre fue para ti», dijo, colocando el cheque en mi mano. Bajé la mirada y casi me atraganté con mi propia respiración. 1 millón de euros. «Abuelo, yo no puedo aceptar esto». «Sí, sí puedes», me interrumpió. «Tu madre nunca habría permitido que pasaras por esto, y nosotros tampoco lo haremos.
Hemos estado ahorrando esto para ti durante mucho tiempo. Por si acaso. No supe qué decir. Apenas podía respirar. Pasé de haberlo perdido todo a, de repente, tener un futuro otra vez. Mi abuelo puso una mano en mi hombro. Este dinero no es solo para la universidad. Es para tu vida. Para tu futuro. Pero escúchame bien, necesitas protegerlo. Porque tu padre se va a enterar. Y no le va a gustar. Asentí, sintiendo como una determinación nueva se instalaba en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que había creído perdido. Esperanza. Un futuro. Y no iba a dejar que nadie me lo arrebatara. No tardó mucho en enterarse. No sé si alguien en la familia le dijo, o si simplemente tenía una forma de percibir cuando las cosas me iban bien, pero unos días después de que mis abuelos me dieran el cheque, apareció en su casa, furioso. Estaba en la cocina con mi abuela cuando oímos la puerta abrirse de golpe. En cuanto vi la cara de mi padre, supe que esto no sería una conversación tranquila. Estaba más enojado de lo que jamás lo había visto. Su mandíbula estaba apretada, sus manos cerradas en puños a los costados, y en sus ojos ardía algo que casi parecía traición. No puedo creerlo, escupió las palabras como si le hubiera hecho un daño imperdonable. ¿No pensaste en decírmelo? ¿Fuiste a escondidas a pedirles dinero? Sentí a mi abuela tensarse a mi lado, pero yo me mantuve firme. No pedí nada, papá. Ellos me lo dieron. Porque saben lo que hiciste. Sus fosas nasales se ensancharon. No necesitas ese dinero. Estás siendo egoísta, guardándolo todo para ti cuando Jimena sigue necesitando ayuda. Tienes más que suficiente, ¿por qué no puedes pensar en tu familia? Esa palabra, familia, fue como una bofetada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Te refieres a la misma forma en la que pensaste en mí cuando decidiste que mi fondo universitario le pertenecía a Jimena? Su expresión se tambaleó por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Eso fue diferente. Jimena no tenía a nadie más que la ayudara. Tenía que tomar una decisión. Y me elegiste a mí para sacrificarme, dije sin rodeos. Tomaste tu decisión, y ahora yo tomo la mía. El dinero que mis abuelos me dieron es mío. No tienes derecho a pedirlo. Su cara enrojeció de ira. ¿Crees que estás castigándome? ¿Que estás demostrando algo? Estás actuando como una niña caprichosa, aferrándote al dinero cuando tienes de sobra. Esto no es un castigo, papá, dije con firmeza. Es poner un límite. Me hiciste sentir como si no importara. Me quitaste algo que era mío sin dudarlo. Y ahora que tengo algo propio, ¿esperas que lo regale también? No. Se acabó. Bufó, sacudiendo la cabeza. Tu madre se avergonzaría de ti. Siempre creyó en la familia. Nunca te habría dejado actuar así. Eso dolió más de lo que quise admitir, pero no se lo demostraría. Me enderecé, mirándolo directamente. No, papá. Mamá se avergonzaría de ti. Ella dejó ese dinero para mí porque quería que tuviera un futuro. Y tú lo robaste. Ella no habría querido que te dejara quitarme nada más. El silencio llenó la habitación. Por primera vez vi algo en su expresión, duda, tal vez incluso arrepentimiento. Pero duró solo un instante. «¿Te arrepentirás de esto?», murmuró finalmente, con la voz más baja pero aún llena de enojo. «No», respondí con tranquilidad. «Creo que esta es la primera decisión de la que nunca me voy a arrepentir». Me miró un momento más, luego se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Solté un aliento tembloroso. Mi abuela apretó mi mano suavemente, sus ojos llenos de orgullo. «Hiciste lo correcto», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Después de que mi padre salió de la casa de mis abuelos, esperaba alguna otra reacción de su parte. Tal vez más llamadas llenas de culpa, tal vez un intento de manipularme para que reconsiderara. Pero en cambio, lo que recibí fue silencio. Y con cada día que pasaba sin noticias suyas, me sentía más ligera. Por primera vez en años, tenía claridad.
Ya no estaba esperando que él volviera a ser el padre que una vez conocí, ni tratando de justificar su abandono. Finalmente acepté la verdad, él había tomado su decisión hace mucho tiempo y ahora yo estaba tomando la mía. El primer paso fue reunirme con un asesor financiero. Mi abuelo insistió en que lo hiciera y le agradecí su sabiduría. Administrar una gran cantidad de dinero no era algo en lo que tuviera experiencia, y lo último que quería era cometer un error que pusiera en riesgo mi futuro. Con la ayuda del asesor, establecí un plan sólido, mi matrícula universitaria estaría cubierta. Tendría ahorros para emergencias y algunas inversiones para el futuro. El siguiente paso fue preparar todo para la universidad. Sin la carga financiera, pude concentrarme completamente en mis estudios. Me sumergí en el proceso de planificación, asegurándome de aprovechar al máximo la oportunidad que mis abuelos me habían dado. Mientras hacía mis maletas para mudarme, entendí lo diferente que estaba a punto de volverse mi vida. Pero aún había un asunto pendiente. Una semana antes de irme a la universidad, Carmen me llamó. Me pidió que nos encontráramos a tomar un café y a pesar de mi instinto diciéndome que no lo hiciera, acepté. Tal vez una parte de mí aún quería entender o tal vez solo necesitaba un cierre. Cuando llegué a la cafetería, se veía diferente, cansada, desgastada, como si la tensión de todo lo sucedido finalmente la hubiera alcanzado. Debí haber hablado antes, dijo después de un largo silencio. No estuve de acuerdo con lo que hizo tu padre, pero lo dejé pasar. Y lo siento. La miré, tratando de determinar si su arrepentimiento era genuino. ¿Por qué ahora? Suspiró. Porque las cosas ya no son las mismas. Tu padre ha sido insoportable desde aquella noche. Está de mal humor todo el tiempo, pero creo que en el fondo sabe que te perdió para siempre. Y Jimena, ella se siente culpable. Me dijo que nunca quiso quitarte algo que era tuyo. Dejé escapar una risa vacía. No parecía importarle cuando se beneficiaba de ello. Carmen bajó la mirada, asintiendo. Lo sé. Y no espero que la perdones, ni a mí ni a tu padre. Solo quería que supieras que ahora veo lo mal que estuvo todo. No respondí enseguida. Hubo un tiempo en el que habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Pero ahora llegaban demasiado tarde. Aprecio que me lo digas, respondí finalmente, pero eso no cambia nada. Me estoy alejando. Y no quiero seguir siendo parte de su familia. Carmen pareció querer decir algo más, pero al final solo asintió. Lo entiendo. Y con eso me sentí verdaderamente libre. El pasado me había definido por tanto tiempo, pero ahora estaba dando un paso hacia un futuro que era completamente mío. Cuando llegué a la universidad, no miré atrás. Me enfoqué en mis estudios, en construir la vida con la que siempre había soñado. Hice nuevos amigos, aproveché nuevas oportunidades y por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción por lo que vendría. Mi padre nunca volvió a comunicarse conmigo. Y eso estuvo bien. Porque al final aprendí algo importante, la familia no es solo la de sangre. Es la que se queda contigo cuando todo se derrumba. Y gracias a mis abuelos, supe que nunca había estado realmente sola. Perdí a un padre, pero gané algo mucho más valioso, mi independencia. Mi futuro. Y nunca más dejaría que alguien me lo arrebatara.